Hoy tenemos 4 diputadas aquí en nuestro panel y vamos a hablar de lo que estábamos recién viendo y de mucho más. Bienvenidas a las 4. Gracias por estar aquí. Está con nosotros Alejandra Sepúlveda, diputada de Federación Regionalista. Gracias, Alejandra. También está con nosotros Marcela Sabat, diputada de RN. A su lado Catalina Pérez, diputada de RD. Y también María José Hoffman, diputada de la UDI. Y quiero comenzar con una pregunta que para mí cae de cajón después de los testimonios que estamos viendo. Ustedes también tuvieron la posibilidad de verlos y probablemente los han visto durante todo este último tiempo de estallido social, incluso antes. ¿Qué hacemos con el divorcio que existe entre la gente y los políticos? Hay desconfianza profunda, es lo que recibimos todos los días en la calle. Hace poquito rato un comentario dicen, los políticos hablan cosas y nosotros vivimos en la guerra constante. Hay balazos, hay inseguridad, hay... Bueno, más todas las demandas sociales que ya conocemos, ¿cierto? Respecto de la salud, de la educación. ¿Cómo hacemos para solucionar este divorcio tan profundo? Comenzamos contigo, Alejandra. Difícil, ¿eh? Difícil pregunta, pero también difícil respuesta. Nosotros estábamos mirando fuera de pantalla cada uno de los testimonios que entregaban fundamentalmente ahí, cómo este divorcio, además, entre lo que piensan los mayores, los que tienen más edad y los jóvenes. Pero precisamente conversábamos este divorcio entre la política o los políticos, nosotras, y la ciudadanía. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer en el Parlamento es colocarnos de acuerdo, colocarnos de acuerdo en cómo buscamos, ¿no es cierto?, los puntos en común, pensando en el bien común de las personas. ¿Y ha sido más fácil ahora, Alejandra? O sea, yo creo que sí. ¿Sigue siendo...? Mira, yo tengo la sensación de que hoy día se está tratando de dialogar más, de dialogar más. Porque además las exigencias de la ciudadanía son evidentes. Pero también tenemos que demostrar cuáles son nuestras diferencias. Tenemos que decir cuáles son nuestras diferencias para que entendamos en qué cosas podemos ponernos de acuerdo, pero colocar en primer lugar a la ciudadanía como a los chilenos y chilenas, qué es lo que se necesita, y la celeridad con que se necesitan hacer las cosas. En esa misma línea, uno de los entrevistados decía, estamos con 2 noches de crimen, aquí no podemos vivir, y ayer se dedicó muchas horas al tratamiento de la acusación constitucional contra un exministro de Estado. Ahí hay una lectura también de lo que la ciudadanía requiere versus el tiempo que dedica el Parlamento a, por ejemplo, una acusación contra el ministro Chadwick, porque él, lo decía el mismo vecino, decía, estoy tomando las palabras del vecino. Hoy día nos bloquearon la calle, hubo disparo, hubo saqueo, en fin, y están impulsando o el tiempo dedicándolo a una acusación constitucional. Perdido. Perdón, yo creo que nos han instalado una falsa decisión, siento yo. Yo creo que, porque nos pone mucho en el debate a propósito del orden público, por ejemplo, es como si tú estuvieses con los derechos humanos o con la seguridad y el orden público, como si tú estuvieses con buscar responsabilidades o con buscar impunidad. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que tener la capacidad de trabajar en todos los flancos, de trabajar en la agenda social muy fuertemente, de trabajar en la agenda de derechos humanos para que esto nunca más vuelva a pasar en Chile, para que la gente nunca más tenga miedo de salir a la calle y quedar ciega, que es así de brutal lo que le está pasando a muchas de las personas, y también en términos de orden público, que la gente no tenga miedo de lo que decía la señora en su casa, que vive encerrada porque le da susto ir a comprar. Eso no puede pasar en nuestro país. No puede ser también que nosotros tengamos que tomar la decisión entre hacer una cosa o hacer la otra. Hoy día todos los temas son urgentes y tenemos que avanzar en paralelo. Lo que pasa es que ahí aparece como que, esto es por desconocimiento, por eso te lo pregunto, como que se establecen prioridades con respecto a una urgencia. O sea, yo no sé cuántas horas se puede dedicar, porque imagino que todos los temas son importantes y yo creo que de seguro es así. Pero ¿quién establece las prioridades? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un tema y cuánto tiempo le dedicamos a otro, entendiendo que todos son importantes? ¿Y en qué momento? Pero te digo... Es que esa es la gran contradicción, porque al final, cuando ustedes nos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros logramos sintonizar con esos problemas que hoy día tienen a tantas familias angustiadas? Y a mí me da a veces cierta rebeldía cuando efectivamente perdemos 10 horas, cuando la Alejandra dice la mejor manera de sintonizar es el diálogo, es escuchar, es poner las prioridades. Y la verdad es que ayer estuvimos 10 horas en un debate absolutamente poco fructífero, en una acusación, desde mi punto de vista, más allá del tema de fondo, que a mí me parece tremendamente injusta, que no va a contribuir en nada. Entonces, me gusta cuando Catalina dice, bueno, trabajemos en las tres áreas que
hoy día para mí la más importante es restablecer el orden. Y me encantaría que la próxima semana, que vamos a sesionar otra vez, porque no hemos tenido sesión la semana distrital, podamos priorizar los proyectos que ayudan a estas familias que necesitan orden. Sí, pero... Y eso es poder tipificar en el Código Penal a los encapuchados, aislar a la gente que hace desorden, terminar con los saqueos, terminar con la barricada. Entonces, eso va a demostrar realmente si existe voluntad, porque las demandas sociales en el Congreso no todas las han aprobado. Nos costó un mundo avanzar en la reforma de pensiones, el gobierno hizo un esfuerzo tremendo, nosotros hinchamos y cateteamos para que se subieran y aún así no todos votaron a favor. Entonces yo creo que hoy día todos tenemos que ceder. Yo he cedido muchísimo. Yo no creo que esta Constitución, por ejemplo, es una Constitución que le ha dado estabilidad a Chile y progreso, pero entiendo que para otros es importante y espero que así como uno cede, también haya voluntad de todos los sectores, también, porque si no vamos a dar un espectáculo. Y convengamos que también hay un clamor popular que también hay que escuchar. Sí, por supuesto, pero Yo también creo hay que conducir. aquí hay algo que se ha entendido poco y me gustaría poner el punto y ser la voz también de las personas que en la calle decían no aguanto más. O sea, la situación de orden público tiene que resolverse ahora. No es una cuestión de leyes, ni pasar a la otra semana, ni la discusión, ni seguir gastándonos las palabras. Yo les recuerdo a todos acá que la Constitución del Estado, el hecho que el Estado exista, responde primero, en primer lugar, al orden público. Esa es la Constitución del Estado. Luego se verá lo que tiene que ver la relación con los ciudadanos en términos de política, de vivienda, de salud, etc. Pero la Constitución primaria del Estado es efectivamente el orden público. Y lo que nosotros acabamos de ver en televisión son personas que están viviendo un verdadero infierno aterradas en sus casas. Yo, por lo menos como comunicadora, no voy a permitir que se vuelva a establecer esta dicotomía entre una relación. O estoy en la defensa de los derechos humanos o estoy en la defensa del orden público. Yo estoy en la defensa de los derechos humanos, pero también estoy en la defensa del orden público. Y el orden público le corresponde a todos los que conforman Estado, el mismo gobierno, por supuesto el presidente, a los parlamentarios y al Poder Judicial, hacer lo posible y lo imposible por establecer el orden público en nuestro país. Y creo también que esa es labor de los parlamentarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno propone, tiene una herramienta para hacerlo, el presidente, pero lo que les está diciendo el presidente a los parlamentarios es vamos todos juntos, ¿o no, José? Obviamente. Está diciendo apóyenme en esta agenda. Cuando él envía, sobre todo cuando él envía el proyecto de, por ejemplo, custodia militar de infraestructura crítica. Él pide de alguna manera un apoyo del Parlamento en esa línea. Pero no solo eso, pide una ley anti-encapuchado, una ley anti-barricada, una ley anti-saqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pide eso, comienza la discusión y empezamos a encontrar todas las letras chicas en la discusión. Yo no sé si el proyecto es bueno o malo, pero ya evacúenlo. O sea, volvemos a revisar la letra. Entonces yo estoy de acuerdo y ayer o antes de ayer aparece una carta donde le dicen básicamente al presidente, ¿sabe qué, presidente? Vamos a agilizar el proyecto que usted nos acaba de presentar. Pero por otro lado, punto 4, letra chica del contrato, usted tiene las facultades. Entonces decirle al presidente, hablemos las cosas como corresponde, vaya y hágalo. Si usted quiere, vaya y hágalo. Entonces uno se pregunta también, ¿dónde están los parlamentarios? ¿En qué están pensando los parlamentarios de no decir, en esto vamos todos? Va al Poder Judicial, se les ha citado a reunión al Palacio de la Moneda. Entonces, perdonen que se los diga en este tono, pero la situación es urgente. O sea, yo creo que es inaceptable que la gente esté viviendo este nivel de violencia. Me van a decir, es que no te habías dado cuenta, lo vivían siempre. Por supuesto, un nivel de violencia que se ha vivido en términos de desigualdad. Pero este nivel de emergencia y violencia con las ciudades quemándose, creo que no lo habíamos visto antes. Marcela, mira, yo quiero preguntarte lo siguiente. Las demandas están en la mesa, yo creo que nadie puede hacer vista gorda de aquello. ¿Hay celeridad en los proyectos prioritarios que hoy día la gente está demandando? Te lo digo sinceramente, ¿tú sientes, tienes la sensación de que eso está pasando en el Congreso? Sí, mira, primero decir, para avalantarlo como base, en esta crisis social yo creo que primero tenemos que dar respuestas sociales. Y para que esto funcione, para que exista justicia social, debe existir paz social también y orden público. Y hoy día se nos está planteando urgencia y un sentido de urgencia quizás como nunca. Y ayer nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara llegamos a un acuerdo con justamente la ley antisaqueo. La votamos a favor la idea de legislar porque entendemos que está con esta suma urgencia. Se presentó un proyecto en acuerdo con otros partidos políticos 2 días antes y como nunca lo votamos en general. Y el martes que viene vamos, ojalá esta semana, evacuarlo al Senado. Y te digo como nunca porque es una ley antisaqueo que si bien no tuvo unanimidad, no tuvo votos en rechazo.
Pero tuvo un alto quórum, digamos. Hubo abstención. Hubo 3 abstenciones y 9 votos a favor. Y ahí ya demuestra una predisposición distinta para conversar temas que hay muchos que a lo mejor no están de acuerdo con que sean prioridad. Hoy día yo creo que lo más importante desde los políticos es que entendamos que la primera bandera tienen que ser las urgencias sociales y no el partido político. Porque muchas veces, para poder terminar la idea, Sí. En política, ¿qué es lo que ocurrió? Yo creo que casi siempre uno estaba a favor o en contra según el color político de la iniciativa. Yo creo que esa forma de hacer política está completamente desgastada y nos demuestra que eso no nos sirvió y que así, haciendo las cosas, nos equivocamos. Y hoy día, entender que diferentemente del color político que tenga la iniciativa, tenemos que primero escuchar a los ciudadanos, primero escuchar el sentido que la calle nos está pidiendo, que son demandas sociales, que sea ese primero el voto que mande y no el partido político que esté detrás. Y eso yo creo que es el llamado que hoy día tenemos que escuchar los políticos, de que definitivamente la fórmula anterior no sirvió y que eso, junto lógicamente con el sentido de urgencia, es la manera de caminar para sacar lo antes posible respuestas. No, yo solamente te quería preguntar con respecto a eso, cuando tú haces un llamado a la unidad, ¿verdad? Sin el color político. ¿Queda mucho de esos políticos que todavía piensan que haciendo el trabajo de esa manera pueden obtener resultados? Yo lamentablemente creo que hay muchos que quedan con ese sello y estoy hablando en términos transversales. Yo creo que eso ocurre para ambos sectores, la derecha y la izquierda, pero también tengo mucha fe y tengo mucha esperanza porque hemos logrado entablar acuerdos y conversar con personas que uno creía que no iba a poder conversar. Y eso es lo que uno intenta también traspasar cuando está en estos paneles de conversación. Decir, si bien hay personas que son extremas y que extreman sus posturas también, habemos políticos, ya habemos diputadas en este caso, que estamos sentándonos a conversar en temas que muchas veces antes no hubiéramos cedido. Pero más allá de las concretos. diferencias, perdón, en cualquier situación, y no, hasta en una familia, uno puede establecer diferencias, pero el diálogo puede existir. Exacto. Alejandra, ¿tú querías decir mira, algo? Yo quiero también colocar las cosas como en lo concreto, ¿no? Que a mí me complican, porque uno dice, mira, hay que despachar los proyectos de ley, uno no conoce cómo vienen. Bueno, nosotros tenemos el deber de conocerlos, ¿ah? Y tenemos el deber de ir sacando las cosas que creemos que no correspondan. Pero si hoy día nosotros no entendemos que la agenda social necesita recursos, necesita plata, ¿ah? Y que nosotros podemos mandar una ley, pero la gente nos está pidiendo otra cosa y no nos está pidiendo términos medios. Si ese es el problema hoy día. Entonces nos está pidiendo, mira, ¿sabes qué? Un poquito aquí, un poquito allá. No, ¿cómo hacemos las cosas? Pero diputada, ¿Cómo no, que hacemos las cosas bien? la dicotomía planteada aquí es agenda social, orden público. Pero a ver, pero es que no las separes. No, es que yo no estoy pero es que escúchame un minuto, escúchame un minuto. Yo creo que nosotros lo que nosotros vemos, un sector o quizás todo, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Tenemos hoy día la gente en la calle en la primera instancia, ¿no es cierto? Que más bien son demandas sociales. Sí. Bueno, trabajemos eso, que son demandas sociales concretas, que tienen nombre y apellido, que tienen ley, que es el TAC, que son las pensiones, que son esas cosas que tienen nombre y apellido y que yo creo que no hay dicotomía entre nosotros, Sí, lo como hay que cierto, abordarlo. diputada, pero ¿qué le espérate, decimos a la señora escúchame, que tiene miedo de salir de su casa hoy? Le vamos a aprobar la próxima semana. Mira, las y leyes. esa plata que hay que colocar ahí, esa plata hay que hacerla ahora. ¿Ya está? Y hay que abrir la billetera. Y hay que abrir la billetera. Estoy totalmente de acuerdo porque con mira, usted. si no abrimos la Pero, billetera... diputada, para usted no pero son- déjame terminar lo que eso. pasa es que para- Abrir la billetera. Y lo segundo, Para usted no es lo son que dos tiene que ver... discusiones Es que aparte. lo que tiene... No, es lo que tiene que ver... No, porque ¿Por si qué? nosotros aislamos lo que tiene que ver... Si nosotros aislamos, o mejor dicho, resolvemos lo que tiene que ver con las materias sociales, vamos a tener aislado lo que tiene que ver con la violencia. Pero si ayer con no la hubo- violencia. ayer no hubo movilizaciones. Y en esa violencia hay que Yo atacarla lo entiendo. duramente. Pero el día de Esa violencia hay que ayer- atacarla duramente. El día de ayer no hubo marchas masivas en la cisterna. Se lo planteo como un ejemplo. Ayer no hubo una convocatoria masiva y efectivamente se produce el saqueo de la integración pero intermodal. mira la dicotomía que hay en lo que dijeron. Y habían dos mundos ahí. Dice, mira, necesita... Generacionales. Y generacionales además. Entonces uno dice, mira, lo que hoy día tenemos que hacer es, por favor, yo le pido al ministro de Hacienda, y yo creo que se la pedimos las 4, abra la billetera, porque ¿qué saca con tener la macroeconomía perfecta si la microeconomía, lo que vive todos los días los chilenos,
Y lo podemos resolver, si día podremos hacerlo. Y podemos ajustarlo a través de una reforma tributaria. Y a lo que está ocurriendo en la calle, con la violencia, bueno, a eso con la dureza que corresponde. Es que ¿sabe qué, Alejandra? Yo creo que es verdad, lo que usted dice es cierto. El momento de abrir la billetera, lo hemos debatido muchas veces aquí en este panel, pero hay gente que tiene miedo. Hay gente que no tiene cómo abastecerse. Hay gente que no puede sacar a sus niños a la calle porque hay bombas lacrimógenas que están funcionando. Y no quiero abrir la conversación para todos ustedes, para que no vayan todas las preguntas para ustedes. Pero te escuché, María José, y tú me dices, a esas personas le decimos que la próxima semana vamos a despachar el proyecto de ley antisaqueo. La próxima semana. ¿Qué pasa hoy día en la noche? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa el domingo? A ver, me toca asumir la jefatura de bancada de mi comité de la UDI y hemos estado insistiendo toda la semana, quizás a veces más responsablemente, en que ojalá eso se hubiese tramitado esta semana. Por lo menos ya logramos poner esta prioridad, porque claro, cuando tú pierdes un día entero en una acusación constitucional, se produce este problema. ¿Sabes lo peor? Yo creo, Diana, es que al final creo que hemos cometido un error, el gobierno, nosotros, porque efectivamente estamos trabajando en estas tres pilares. Para mí la prioridad hoy día también es la agenda del orden y comparto que debiera ser la primera. O sea, ambas cosas en paralelo, creo yo. Sí, pero es que lo que pasa es que, no, porque, ojo, en materia constitucional logramos un acuerdo con tiempo, con los ritmos, con las reglas del juego que están los partidos organizando. ¿Por qué no hicimos exactamente lo mismo en agenda social y en agenda de orden? Era eso lo que teníamos que hacer desde el primer minuto. Entonces ya cuando la Alejandra dice, no, es que hay que abrir la billetera la están abriendo. Subimos las pensiones, se van a subvencionar los remedios, bajamos el transporte de los adultos mayores. Claro, a todos nos gustaría que fuera más, pero además el peligro de que si no lo hacemos, nos vamos a convertir en los campeones del populismo, porque cada una, legítimamente de nosotros, va a querer proponer y avanzar en lo que más le parece relevante. Entonces en eso yo creo que hay que hacerle un llamado al gobierno, en poner en el fondo, porque claro, hay muchas necesidades sociales y no las vamos a poder cumplir todas. Entonces es urgente tener una agenda social ordenada y ponernos de acuerdo, porque así como se sube una cosa, se va a tener que bajar. Pero hay otra. una respuesta. Entonces ahí es donde me da susto los ofertones que podamos hacer los políticos por lograr sintonizar con lo que hemos perdido. Entonces es bueno que cada uno ponga en la mesa, mira, para mí mi prioridad son las pensiones, para mí mi prioridad, no sé, por renovación, que ha insistido mucho en el crédito con aval del Estado, y que cada uno ponga lo que le parece prioritario. Pero si eso no pasa, se produce este ofertón de que se subió el salario mínimo a 550, sabiendo que eso es absolutamente irreal y que es un golpe para las pymes tremenda, pero el objetivo se comparte. Pero perdona, yo tengo la sensación, yo sé que hay mucha gente que postula que la televisión no muestra todo lo que había que mostrar, pero cuando uno prende la tele, la verdad es que la sensación anímica es de una angustia tremenda. Entonces, tú planteas algo y yo quisiera preguntarte, Catalina, si tú estás de acuerdo en que esto tiene que ir por carriles paralelos o hay algo que hoy día que se convirtió en una prioridad de urgencia, básicamente escuchando los testimonios. Yo estoy súper de acuerdo que los cambios de punto de vista del presupuesto, de la billetera, son muy importantes para establecer lo que hoy día se está pidiendo. Pero ¿qué pasa? ¿Es el orden público para ti hoy día prioridad de urgencia? A ver, me gustaría poner el ejemplo de lo que pasó hace 2 semanas atrás. ¿Cuánto nos demoramos en llegar a un acuerdo constitucional cuando dijimos y cuando todos tuvieron disposición de ceder? Exacto. Menos de 48 horas. Menos de 48. Y fue una maravillosa señal. Sí, que a muchos de nosotros decimos... súper líder, hay que decimos, reconocerlo, presidente. Es un mínimo, es un fue piso. Y todavía estamos tratando de fortalecer ese acuerdo, etcétera. Pero tuvimos capacidad de ponernos de acuerdo. ¿Por qué no tenemos capacidad hoy día, claro, de ponernos de acuerdo en una agenda social que además no nazca solamente desde el mundo político, sino que también se incorpore a las organizaciones sociales, se incorpore a las ONG, se incorpore también al mundo empresarial? Le preguntemos también al mundo empresarial cuánto está dispuesto, por ejemplo, a apoyar en una reforma tributaria en los términos en los que hablaba Alejandra. Yo creo que hoy día está a esa disposición no solamente de nosotras, sino que de todos los sectores, de los distintos mundos que componen, digamos, la sociedad y que hoy día están muy claras que para dar también respuesta al orden público necesitamos dar respuesta a las urgencias sociales y que ambos carriles yo creo que efectivamente pueden correr en paralelo. Si es necesario que sesionemos sábado, domingo, lunes y viernes, no va a haber ningún problema y ha sido así en las semanas anteriores. Pero solo para terminar, yo creo que también en los mismos términos en los que planteaba la Pepa, yo creo que también hay que ser muy responsables en que tanto en la agenda social como en la agenda de seguridad
tampoco podemos caer en populismos. Y por eso es necesario que todas las discusiones tengan sus debates de manera responsable, rápida y con urgencia, pero que nos permitan garantizar que no vamos a desvestir un santo para vestir otro, o de que no vamos a dar soluciones en el corto plazo sin hacernos cargo del mediano y del largo plazo también. A mí me gustaría escuchar la opinión de las 4 parlamentarias en relación a un tema estructural que yo creo que está en la génesis de lo que estamos compartiendo hoy día aquí y que tiene que ver con el cruce de agenda. Quiero saber qué opina cada una, si efectivamente la agenda en seguridad y la agenda social están cruzadas, si son 2 elementos que se deben abordar como uno consecuencia del otro o no, porque muchos dicen si descomprimimos la demanda social vamos a lograr recuperar el orden público, otros dicen no. Tienen que ir los 2 temas en paralelo. Entonces quiero saber cómo ustedes están enfrentando eso, porque me parece que eso está en la génesis. Pero deja acotarte algo, porque nadie recogió el guante de lo que yo dije y me parece muy relevante en el sentido de que, entendiendo que hay una agenda social, que yo creo que de hecho desde su mismo sector están presionando al gobierno para que evacúe una agenda social, dicho en buen chileno, para que el ministro de Hacienda abra la billetera y que eso va por un cauce. Yo no sé si logran verle el sentido de urgencia a lo que está ocurriendo en términos de inseguridad en nuestro país. O sea, a mí eso me alarma y en ese sentido digo que así como Catalina, y tiene toda la razón, logró ponerse de acuerdo ella y todo el sector para evacuar en 48 horas un acuerdo constituyente, ¿por qué no hay voluntad, que es lo que yo recién les hacía la pregunta, de ponerse detrás de las autoridades y restablecer el orden público? Entonces nos gastamos muchísimo tiempo, primero, creo yo, discutiendo sobre la presencia de militares, me gusta decir a mí, encuentro que es bastante peyorativo sacar los milicos a la calle, como se dice. La presencia de militares, por ejemplo, en la infraestructura crítica, eso sucede en otros países. Eso no es algo muy extraño. Si tú vas hoy día a Francia, después de los atentados, a mí me tocó ese reporteo, tú vas a ver los militares resguardando la Torre Eiffel, que es su lugar turístico, los aeropuertos, los museos. Está en algunos lugares de México también. Pero por supuesto, entonces a lo que voy es, y me gustaría que recogieran el guante en ese sentido y escucharla, ¿por qué no hay una urgencia, así como la hubo respecto de una nueva constitución? ¿Por qué no la hay respecto de controlar el orden público con las herramientas que nosotros mismos otorgamos al Estado u otras, pero no la otra semana? Mañana. Marcela. A ver, nosotros hemos establecido desde Renovación Nacional que aquí es importante una agenda social para descomprimir las marchas y de alguna otra manera aislar a los violentistas, que son los que se aprovechan de las marchas. Nosotros creemos que es muy importante hacer esa diferencia. Pero también hoy día es urgente que le entreguemos herramientas para que la justicia opere. Porque hay que ser bien clara, hoy día no existen herramientas legislativas, no existen penas para los saqueos, no existen para las barricadas. Y de alguna u otra forma los policías decaen en su labor persecutoria porque no tienen certeza de que efectivamente estas personas que van a ser agarradas o encontradas van a tener una pena. Lo discutimos hoy día a la mañana. Tiene que ver justamente con que entendamos que el sentido de urgencia tiene que partir por nosotros, legislando estas herramientas que son urgentes. Entonces, hay muchos proyectos que efectivamente hoy día están sobre la mesa. Y que hay muchos que insistimos que tenemos que darle urgencia, pero lo que ocurre es que también hay cierta negativa de querer acordar que efectivamente eso tiene que salir primero. Yo, a mí me encantaría... Acordar, no le entendí lo que es prioridad. Lo que es prioridad. Entonces, yo cuando veo que efectivamente hay personas en la Comisión de Seguridad que en vez de votar en contra se abstienen, yo digo, uy, menos mal, pero también me preocupa. Porque cuando yo digo, nosotros dejamos un proyecto que tiene que ver de la antisaqueo del gobierno de lado porque no había acuerdo. Y parlamentarios de la Democracia Cristiana de Renovación Nacional dijimos, perfecto, acordemos. Llegamos a un proyecto acordado, lo pusimos sobre la mesa, lo votamos. Pero así todo no hubo unanimidad. Entonces ahí es cuando uno se preocupa y dice, ¿qué es lo que tiene que pasar para que tengamos acuerdo y prioridad en legislar, por ejemplo, en ley antisaqueo? Pero insisto, la mirada, o sea, yo creo que lo que dice la Sol es cierto y yo ahí quiero escucharlas a ustedes. Yo me hago cargo. ¿Ustedes consideran, más que al partido me gustaría escucharla a ustedes como parlamentaria, ¿ustedes creen que la agenda de seguridad y la agenda social están cruzadas? Es decir, que efectivamente la estrategia es descomprimir la agenda social, satisfacer las demandas de la calle para que luego recuperemos el orden público, ¿o son 2 elementos paralelos? Yo no quiero emitir un juicio aquí, sino que quiero saber qué piensa cada una. Diputada Hoffman. Los que hacen saqueo y hoy día tienen tomado nuestro país,
les importa un huevo la agenda social. Seamos sinceros. Ellos no quieren la paz, ellos no quieren arreglar este país. Entonces, yo entiendo cuando la Cata dice, sí, hay que avanzar en paralelo, absolutamente. Pero eso no va a descomprimir la calle violenta, no las manifestaciones pacíficas. Yo represento a 2 puertos que están hoy día en el suelo, San Antonio y Valparaíso. Sí. Y hemos perdido, o sea, ustedes se mueren, ¿cómo está la gente asustada? Lo mismo que ustedes cubren acá en regiones, que lamentablemente yo sé que estamos en Santiago, pero hoy día la prioridad tiene que ser esa, no hay otra prioridad. El orden público. Se puede hacer, el orden público se controla con mucho carácter, pero pónganse también en el lugar del presidente. Por eso yo estoy de acuerdo y me hago cargo de tu crítica. Yo no veo esa voluntad hoy día. Y por eso remarqué que para mí fue muy difícil sentarme en una mesa a hacerle cambios a la Constitución que para mí no eran prioritarios ni importantes. Yo espero lo mismo de la centroizquierda, exactamente lo mismo. O sea, así como aquí hay un trauma con el tema de la violencia. Entonces pónganse en el lugar del presidente. Le piden por un lado la gente en la calle, orden, hasta le han pedido a los militares que vuelvan a la calle, pero al mismo tiempo lo tienen acusado constitucionalmente, todo el día hablando del tema de los derechos humanos, que eso va por un carril distinto, todos lo vamos a condenar. Entonces él también está en esta encrucijada en que tiene que mantener un equilibrio, y lo que hace es que la gente también esté enojada y decir, yo quiero más orden. Y el Congreso tiene que hacerse cargo. Hoy día es la prioridad. Yo suspendería todo diálogo social hasta que no logremos ponernos de acuerdo. El presidente está en esta suerte como de balanza peligrosa, absolutamente solo. Porque está acusado de alguna u otra forma y está tratando de manejar una situación que es muy compleja. Bueno, pero José Antonio... ¿Pero está solo el presidente entonces? Nosotros lo estamos apoyando en todo, y es por lo mismo que hacemos las críticas internas. Mi WhatsApp se me revienta todos los días de gente de mi distrito que me escribe y me manda mensajes llorando, y yo se lo transmito, y él, si es que lo está viendo, sabe, en los chats que tenemos con él, personalmente cada vez que podemos, y el lunes cuando asuma va a ser lo primero que le voy a pedir. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Pero está solo, sí, está solo porque hay una izquierda que no quiere ceder, que no quiere sentarse a armar una mesa de diálogo por traumas bastante justificados, y yo lo entiendo. Y sé lo difícil que es, pero tienen que dar ese paso. Si no damos ese paso, esto no va... Y voy a ser súper responsable. Hoy día la pelota para avanzar en estos cambios, y por eso lo dice Marcela, es cierto que al menos se hayan abstenido, la tiene la izquierda. Hay una izquierda democrática que quiere avanzar, y hay una izquierda que no quiere avanzar. Pérez, usted es izquierda democrática. Sí, yo no tengo ningún trauma, pero sí me preocupa que avancemos en esto con responsabilidad. Nosotros estamos prestos a concurrir a cualquier mesa de trabajo, a mesa de conversación, digamos, para ver cómo avanzamos en una agenda de orden público en paralelo con una agenda social. Cuando tú preguntas si van cruzados o avanzan en carriles simultáneos, pero distintos, yo creo que avanzan simultáneamente, pero en carriles distintos. Y creo que no hay ningún problema en sentarnos a conversar respecto de la agenda social con organizaciones sociales, con empresarios, con el gobierno, y trabajar en la agenda de orden público. ¿Qué propone usted? Yo creo que en la agenda de orden público hay 2 grandes problemas. Uno, que efectivamente no estamos teniendo capacidad de focalizar la acción de Carabineros ahí donde se cometen hechos delictivos que hay que atacar sin ningún tapujo, y yo no tengo ningún problema en condenarlos directamente, pero no solamente en condenarnos, sino que en tratar de ser parte de las soluciones. Tenemos a Carabineros preocupados de indistintamente las movilizaciones y de atacar los hechos delictuales. Yo creo que hoy día hay que focalizar. Carabineros tiene que estar preocupado de estar ahí donde se están cometiendo delitos, donde se están saqueando hospitales y supermercados, donde se están incendiando sectores que efectivamente son estratégicos, porque además atienden a la población y atienden a los sectores además más vulnerados de la población. ¿Por qué eso no está ocurriendo? Y yo creo que, le pregunto, Catalina, porque, perdone que la interrumpa, pero vamos deteniéndonos en las cosas importantes que van diciendo cada una de ustedes. ¿Por qué eso no ocurre? Porque habiste paciencia de los vecinos, había en algún minuto presencia de Carabineros y en otros minutos no, y salieron los mismos vecinos a resguardar, ¿verdad?, lo que a ellos les sirve después, al otro día, y ya no está ahora. Yo creo que, y eso avanza hacia lo segundo, que es que necesariamente tenemos un problema en la institución. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Muchos de nosotros creemos que incluso esto amerita la destitución del general director de Carabineros Rosas, pero evidentemente hay un problema que requiere una reforma profunda en Carabineros, no solamente en términos de derechos humanos, sino que también de eficiencia. La diputada Hoffman dijo algo que me parece súper interesante y quería recoger su frase y planteárselo a la diputada Pérez. Dijo: quienes hoy día sacan televisores, entran a supermercados, farmacias, no tienen ni una importancia, o no le dan ni una importancia, no están
enfocado necesariamente en el mejoramiento de la pensión básica solidaria o el reajuste del salario mínimo. Y es por eso que ambas agendas deberían ir separadas. No sé qué es lo que usted opina respecto a lo que ella acaba de decir. No, yo he dicho mucho que me parece que hay que avanzar en lo social y que hay que avanzar también y abordar como un problema con la urgencia que tiene el tema de orden público, que hoy día a nosotros nos dicen mucho que el Frente Amplio que condene la violencia. Nosotros no tenemos ningún problema en condenar la violencia, pero yo no quiero solamente condenarla, quiero que nos pongamos a pensar en cuáles van a ser las soluciones para enfrentar la situación dramática que hoy día viven los vecinos y vecinas de algunos, además de algunos sectores específicos de nuestro país. Y desde esa perspectiva yo estaba diciendo que yo creo que hay dos grandes áreas que abordar. Uno que tiene que ver efectivamente con la capacidad de persecución e inteligencia que hoy día está teniendo la fuerza policial, que lamentablemente ha dejado mucho que desear y que requiere una reforma urgente de Carabineros. Pero por otro lado, y que es lo que siempre nos dicen, ¿cómo nos hacemos cargo hoy día? Yo creo que ahí hay que poner un fuerte eje en la focalización de dónde ponemos los esfuerzos de nuestras fuerzas de orden y de seguridad. Y también cómo nos hacemos cargo de nuevos fenómenos delictivos. Y ahí yo le puedo decir a Marcela Lapepa, yo creo que hay que avanzar hoy día, por ejemplo, en una ley que nos permita tipificar los saqueos. Hoy día no nos da. Con el delito de robo en lugar no habitado, no nos da con el delito de hurto. Hay un nuevo fenómeno delictual que es el saqueo y hay que avanzar en eso. Y eso es una... Pero se abstienen al momento de votar, Cata. Porque tenemos que trabajar en perfeccionar el proyecto, pero tampoco queremos impedir que avance. No, entonces, lógico. vamos Catalina, con todas las perdón. urgencias que tiene a avanzar ahí y hay toda la disposición de eso. Permíteme decir lo siguiente. Quiero preguntarlo como una persona que camina por la calle, como cualquier chileno. Estamos de acuerdo que hay reformas que hay que hacer. Me imagino que las reformas en el tema de orden público son importantes. Ley de antisaqueo, de barricadas, en fin. Pero se pueden también tomar decisiones urgentes que sean, por ejemplo, directamente dependientes del Poder Ejecutivo, desde parte del gobierno, de parte del presidente de la República, porque da la sensación, y cuando uno le dice al público, bueno, estamos proyectando y estamos estudiando un proyecto para la próxima semana, y creo que en 2 semanas más estaríamos apurando esto en la medida que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que eso genera mayor tensión en la población. Porque la señora que decía ahí, la cisterna, esto no da para más. Sí. Entonces yo digo, ok, estamos de acuerdo en que ustedes van a hacer el mejor de los esfuerzos, lo que yo quiero creer, que se va a plantear una mesa de unidad nacional maravillosa, donde se va a discutir, ¿verdad? No sé si estoy hablando en el camino correcto. Pero ¿no cree usted que hoy día hay que tomar decisiones urgentes? Mira, Alejandra. Primero yo decirles que el Congreso hoy día, y eso es unánime, tiene toda la disposición de hacer esto lo más rápido posible. Si uno dice, mira, hoy día en la tarde tenemos que sesionar, lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo hacen hoy día en la tarde, Alejandra? Mira, nosotros hoy día acabamos de terminar el día de ayer a las 9 de la noche. Y todas las urgencias que teníamos se sacaron, todas las urgencias. Yo estoy en la Comisión de Trabajo, vimos ingreso mínimo, todas las urgencias se sacaron, no tenemos ninguna otra. ¿Ah? Entonces, y el presidente de la Cámara lo ha dicho así con el respaldo de todos los sectores políticos. Ahora, yo no quiero dejar pasar la pregunta. Estamos esperando al Senado ahora que haga lo mismo. Nosotros... Pero después respóndame la mía, por favor. Mira, yo creo que hay cosas, no al tiro. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer inmediatamente, pero lo que sí tenemos que hacer es quizás no tener una gran mayoría, no es necesaria una gran mayoría, sino colocarnos de acuerdo en las cosas que sí creemos que hay que hacer rápido. Por ejemplo, invitar y decir hoy día, y a lo mejor a través de este programa que nos ayude, al ministro del Interior. ¿Ya? Mire, el ministro del Interior que nos cite, ¿no es cierto?, a quienes estamos encargados, o los jefes de bancada, o los partidos políticos hoy día a la tarde. Hoy día a la tarde. Sería mira, que desde este programa salga esto quizá y pedirle, y mira, como un gesto, acá, a lo mejor de 4 mujeres parlamentarias que estamos aquí y que hemos escuchado, y de que de este programa salga y decir al ministro del Interior, estamos absolutamente dispuestos. Cada una además de nosotras tenemos cargo en nuestros propios partidos. De todos los sectores políticos. De todos los sectores, y decir, mire, nosotros estamos dispuestos hoy día en la tarde, presidente de la República, o en su efecto el ministro del Interior, que es el que tiene que asumir el liderazgo, ¿no es cierto?, de la seguridad pública. Nosotros estamos dispuestos a ir hoy día en la tarde a la Moneda, que nos cite el ministro del Interior a ver cómo aceleramos los procesos. Pero diputada, si el presidente manda, no llegan, el presidente pero, a ver, sí vamos a llegar. Sí vamos a llegar. En los hechos. Ya lo ha hecho. Vas a llegar, ya lo ha hecho. Pero ¿cuántas veces lo ha hecho? Sí vamos a llegar. Pero si la petición mira, del sí vamos en los a hechos, llegar. el presidente manda... La petición del presidente está Hay un clarísima. acuerdo de paz y seguridad en base a la solicitud de la moneda, y no todos los sectores Mira, políticos no, firmaron El ese acuerdo de documento. paz, el acuerdo de paz que hubo, que se firmó en el Senado. Sí. Y mira,
El acuerdo de paz que se firmó en el Senado, yo lo que planteé, bueno, ¿y dónde estaban los diputados para que efectivamente se pudiera hacer algo en consenso? Ya, pero, no existió. pero además, y alguien quiero decir tiene algo, que mira, liderar esto. tiene que ver- y hoy día no hay cabeza, no hay Vale, pero líder. mira, Y eso es lo que hoy día tiene que ocurrir. Pasa algo. Hoy día hay disposición del presidente, y eso nadie lo puede negar, a que efectivamente hayan acuerdos. Había acuerdo de paz, contra la violencia, pero aquí yo creo que la política también es de señales. Y nos han dicho mucho que tenemos que, por ejemplo, bajar la dieta, estamos legislando también en eso y un montón de otras cosas. Pero ¿qué pasa con hoy día el apoyo transversal que debe existir a quienes son los primeros mandatados por ley a resguardar el orden público, con Carabineros? Porque hay que ser justos y claros. Han habido violaciones de derechos humanos y hemos sido, en forma transversal, capaces de condenar esas violaciones de derechos humanos y a los Carabineros que excepcionalmente no han hecho bien su trabajo. Pero ¿qué pasa con la enorme cantidad de Carabineros que se levanta todos los días a cumplir con el mandato de la ley, que es resguardar el orden público? ¿Qué pasa con esos Carabineros? Yo quiero entender por qué no hay por parte de la clase política transversalmente un apoyo a esos Carabineros. Porque tiene que ver con la señal política que estamos dando de quienes tienen que resguardar el orden ¿Quién público. no los apoya directamente? Porque usted está Yo tengo una A mí me teoría. encantaría pero que hubiera una, así como había una condena transversal en las violaciones de los derechos humanos, que hubiera un apoyo transversal a Carabineros ¿De de parte Chile. de quién específicamente? Del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la izquierda, que hoy día en muchos casos ha sentado a conversar y aquí valorar la función que ha tenido Revolución Democrática, la Cata, en, por ejemplo, acordar a hablar en este acuerdo constitucional. Pero ¿qué pasa con el apoyo a Carabineros de Chile? ¿Qué pasa con quienes hoy día son los mandatados y son los llamados a resguardarnos, a que le den seguridad a esa señora que hoy día le da miedo salir de su casa porque no puede ir a comprar? Cuando dices apoyo, ¿te refieres a qué específicamente? ¿A una señal o a Así como uno medidas dice, específicas condenamos la para violencia, resguardar? pero además apoyamos a las fuerzas policiales para que hagan bien su trabajo. Marcela, Independiente de que hay, y no me voy a cansar de decirlo, para que no me tomen así como de relatividad, que no me acusen de que existe un aspecto relativo en lo que estoy diciendo. Yo quiero ser tajante en condenar las violaciones de los derechos humanos, pero también quiero ser tajante en que hoy día el apoyo que Carabineros de Chile necesita para actuar en forma legítima por parte de las fuerzas políticas en forma transversal no existe. Carabineros de Chile no tiene el apoyo transversal y no tiene el apoyo tajante pero de las concretamente, fuerzas. Perdona, llevámoslo pero concreto, una declaración, Claro. algún tipo No, de... votación de las leyes. Una votación de leyes, O sea, ¿no? si aquí No, pero nadie además quiere más decir, Pepa, palabras. pero además déjame decir- hablar, pero déjame pero hablar además un poco a decir, mí. yo apoyo Carabineros de Chile por parte del Frente Amplio, por obvio, parte estoy de acuerdo con la Marcela en todo, pero mira, aquí hay que entender, yo creo que hay dos fenómenos y voy a ser súper sincera. El primero es que hay un sector político que cree en la violencia como medio legítimo para las conquistas ¿Cuál es ese sociales. sector ¿Cuál? político? El Partido Comunista y una parte del Frente Amplio. Cuando tú crees que es legítima la violencia para las conquistas sociales, es muy difícil y por eso en la Cámara no llegamos a casi ningún acuerdo y por eso sí pasa en el Senado porque no hay comunistas. Quiero ser súper sincera. Y lo segundo también, y voy a hacer la autocrítica, yo creo que entre las acusaciones constitucionales, el cuco de que nadie quiere volver hacia atrás, también hemos visto que el gobierno en el fondo no ha tenido todo el entusiasmo que debiera tener en poner mano firme. Ese es el problema. Un presidente que está muy presionado y orillado por una izquierda que no quiere avanzar, Pero tú tienes tú también, a ver, porque uno Pero yo no cuando estoy de tiene acuerdo en absoluto lo que tendrá dijo. que- un rol, por Oye, ejemplo, yo no como estoy- hay una comunicador. izquierda democrática que Regálame un sí, segundo. Con todo respeto, no estoy de acuerdo Ya, en absoluto. pero está bien. ¿Ah? Yo me No, imagino o sea, que no estás de acuerdo, no te- Vale, porque tú no- eres de las que sí avanzan, no, tú eres no. de las que sí te sientan. O sea, tú no eres de las que dice que no. Pero mira, yo me siento, yo dialogo, yo escucho, pero yo no puedo creer, porque lo he visto, porque he compartido con ellos, ¿no es cierto? Que los diputados comunistas hoy día no quieren hacer esto. Yo creo que no es así. Si le pidieron la renuncia el primer día al Pero, presidente. a ver, pero el yo primer creo que, día pero, lo tienen acusado Pepa, constitucionalmente, yo creo que Alejandra. ellos no es O así. sea, Yo creo que les ellos van a estar, encontraron mira, estas ellos van a cosas en estar su sede. absoluta. Yo creo que van a estar, mira, yo creo, de verdad te lo digo, por una responsabilidad que uno ve en el Congreso. No creo que ningún diputado se vaya a restar, ¿no es cierto?, de buscar la solución a lo que hoy día estamos viviendo. Alejandra, por No, yo creo que no es No así. se sumaron al Nosotros pacto tenemos, escúchame, constitucional, nosotros tenemos, que sí se sumó pero Frente Amplio. mira, nosotros como No, federación... vamos a los hechos, no a los discursos. Mira, yo no, Pero yo no quiero se- pero no se repetir- sumaron. pero nosotros, mira, nosotros como federación no nos sumamos al pacto. No nos sumamos al pacto. Y no nos sumamos al pacto, primero, porque nosotros pretendemos que lo que tiene que ver con el quórum y varias otras cosas. Pero no porque no tengamos vocación democrática. No, ¿cómo no lo vamos a tener?
No me refería a ti. Entonces, no que no exista, ¿no es cierto? Que estemos en el acuerdo no quiere decir que nos vayamos a respaldar las cosas que sí creemos que son positivas en el Congreso. Y ahí se verán las mayorías. ¿Pero respalda la figura de acusación constitucional contra el presidente de la República? Nosotros la firmó una de los nuestros, si es verdad. ¿Ah? Entonces, y yo firmé contra la de Chadwick. Yo firmé contra la de Son dos Chadwick. figuras que para usted en este momento son necesarias. Y mira, y la de Chadwick para mí era muy importante, porque tenía que ver con que, o sea, ¿qué le decimos nosotros a las más de 200 personas y familias, ¿no es cierto?, que tienen sus globos oculares destruidos? ¿Qué le decimos a las personas que fueron violadas, a las mujeres los 2.500 carabineros? Entonces, cuando uno me dice, ¿cómo no voy a respaldar a Carabineros? Por supuesto que lo voy a respaldar, pero también hay que decir que hubo abusos. También hay que decir que los protocolos no correspondían. Sí, por cierto que sí. Y cuando el ministro Chadwick, ¿no es cierto?, estuvo como ministro del Interior, se les dijo, y ustedes en los canales de televisión lo repetían permanentemente, que lo que estaba ocurriendo. Y hubo 123, ¿no es cierto?, personas hoy día que están prácticamente ciegas. Entonces, ¿y por qué no se paró cuando eran 10? ¿Por qué no se paró cuando eran 20? ¿Por qué no se paró esto? ¿Por qué nos tuvimos que dar cuenta que esos balines, ¿no es cierto?, no eran de goma, no eran de caucho, no rebotaban? Entonces, ustedes mostraban en los canales de televisión, ¿por qué no se paró eso? Si esa es la angustia también que existe. Entonces, esto no es antojadizo. Por más que sean 200, no es un tema de números. No es un tema de números. Bueno, en eso estoy completamente de acuerdo. Diputada. O sea, sí se paró. Se les prohibió a los carabineros Ahora. usarla. Sí se paró. Ahora. De inmediato. Se paró Ahora. el tiro. Está bien, esto no es un tema de empate, pero hay 2.500 carabineros que están heridos y que no salen a hacer desórdenes a las calles. Entonces, de verdad, aquí no es un empate y ya Es que lo ese es el dijo la problema, Marcela, es que se lo juega al... condenamos. Es que no es Sí, porque sé que pasa que, perdón, esa es la dame un falsa segundito. dicotomía, Dame un por segundito. Lucho. No es empate. No me corresponde a mí ni a ninguno de nosotros emitir opinión a la gente, solo moderar. Pero la sensación que queda es que ustedes por aquí, nosotros por acá, es como una competencia de quién sufre más. Y yo creo que en ese sentido, sí esto corre por carriles paralelos. Porque en rigor, el que está sufriendo hoy día, yo entiendo, es doloroso ver a un niño de 21 años, como el muchacho Gatica, ¿verdad? Gustavo Gatica, que perdió la visión para siempre. Y no me quiero poner en el lugar de sus padres porque eso es un dolor profundo. Y no es parte de un colectivo, es una persona y vale por todos. Sí. Pero en rigor, yo creo que hoy día está sufriendo Chile, como país en general. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un punto de inflexión importante. Y yo creo que cuando la clase política está luchando por darle el bien común al país, tiene que tener esa lucha y esa de entender de que sensibilidad. Chile está sufriendo. Es que, Luis, si yo no condenara a aquellas personas que hoy día han quedado ciegas, yo creo que estaríamos en el fondo los tuyos con los míos. Yo los condeno. Están en la justicia, hay que pronunciarse, hay que protegerlo, hay que indemnizarlo. Eso nadie lo niega. Lo que a mí me revela es que solamente algún sector solamente vea eso y no los 2.500 carabineros ni la gente que sale llorando en este programa durante toda la mañana que está asustada. Entonces, ¿cómo va a ser posible hoy día en San Antonio? Nuestros carabineros ni siquiera tenían lanzaagua. Cuando quedó la escoba que quedó el lunes y el martes, no tenían cómo defender a la gente que estaba ahí. No era defenderse ellos. Ellos no salen en la mañana ni a saquear, ni a hacer desorden. Entonces, este empate no vale. Todos condenamos las eventuales violaciones de los derechos humanos que después la justicia ratifique y se van a hacer las compensaciones. Pero hoy día Chile, la gran mayoría, no es un tema de número, hay 17 millones de chilenos que están esperando reacciones rápidas, tanto del gobierno como de nosotros. Entonces, por eso es tan peligroso cuando se presentan estas acusaciones constitucionales, porque pareciera que buscan frenar la acción del gobierno. Y en eso yo creo que se ha generado un efecto contrario que no es positivo. Catalina. A ver, es que yo creo que es muy... A ver, esto primero no se trata de trincheras, no se trata de la trinchera de los derechos humanos, como yo partí diciendo, y de la trinchera del orden público por otro lado. O sea, yo creo que hoy día tenemos que tener perfecta capacidad y me alegra mucho que la diputada Hoffman haya sido muy clara en señalar que hoy día la condena de las violaciones de derechos humanos tiene que producirse sin ningún matiz, tienen que buscarse las responsabilidades políticas que también existen y por eso que yo estoy de acuerdo con el mecanismo de la acusación constitucional, pero eso no obsta en ningún caso que tengamos que relativizar la necesaria agenda de orden público que hoy día también tiene que tomarse el debate desde los distintos sectores y buscar las maneras más eficientes para abordarlo, porque yo creo que en este caso no se trata de declaraciones. Si yo puedo firmar
póngame una declaración y yo se la firmo. No se trata de declaraciones de paz, que es yo la creo. denuncia que hace Yo la creo- diputada Hoffman. ¿Vas a Yo creo que no se aprobar, trata vas a de aprobar la declaraciones- ley antiencapuchado? A ver, voy ¿Vas a aprobar la ley responder todas tus preguntas. antiencapuchado? Yo creo que no se trata de paz y de firmar declaraciones de paz. Se trata de buscar las medidas más eficientes para resguardar el orden ¿Y cuáles público. son? Y ahí la medida y la responsabilidad, ojo, de quien administra las policías es del gobierno, es del ministro del Interior, y efectivamente estamos todos nosotros a disposición a ayudar, pero es el gobierno el que hoy día tiene que encontrar esas medidas. ¿Cuáles proyectos están hoy día sobre la mesa? Está sobre la mesa la ley anti-encapuchados, está sobre la mesa la ley anti-saqueos, al menos, y está una retipificación del orden de los desórdenes públicos. Sí. Yo creo que efectivamente hoy día Más la el proyecto de tipificación... las Fuerzas Armadas. Exacto. Sí, pero ese proyecto Armadas, todavía no... Sí, ese parece proyecto rápido, hay que hacerlo. ingresó ya al Senado, Al y Senado. se está tramitando. Respecto del proyecto de desórdenes públicos, yo creo que efectivamente hoy día hay que modernizar el delito de desórdenes públicos porque es una tipificación del siglo XIX y hay que avanzar allí. Yo creo que no hay que avanzar en el sentido de solo regularlo desde la vía de los encapuchados, sino que más bien entender qué significa hoy día un desorden público y regularlo. En materia de saqueos, yo también pienso que efectivamente hay que tipificar un delito de saqueo, porque hoy día el robo en lugar no habitado no nos alcanza ¿Por qué y el se hurto abstienen, no entonces? nos alcanza. En concreto, y luego, ¿cuál es el y ahí fundamento de la y ahí voy a la abstención? Eso es lo que abstención. yo quiero saber. Hay otra tipificación que la diputada Pepa Hoffman se ha referido mucho, que tiene que ver con la ley anti-encapuchado. Pero eso es otra ley. Que a Yo mí estoy me hablando de la ley parece antisaqueo. La ley antisaqueo que a ustedes se mí- abstuvieron. Que a mí me No parece... votaron a favor, Cata. No, a ver, hablemos del contenido de la ley en serio, Sí, porque sí, podemos pues, meternos por ahí. eso, hablemos del Pero contenido. mañana lo ojo, No hay ojo, problema. ¿qué pasa cuando se proponen medidas que yo creo, y me hago responsable de esto, son abiertas medidas de populismo penal A ver, que pero- no se hacen pero cargo del conversemos tema del de proyecto, fondo? Y conversemos del conversemos. proyecto. ¿Cuál? Cuando hoy día se busca, por ejemplo, tipificar, o más bien establecer como un agravante el hecho de andar encapuchado y no establecer como delito, por ejemplo, como retipificación del saqueo para sacar la figura tipo de el hurto o del robo en lugar no habitado, se comete una profunda equivocación, porque en vez de focalizar la fuerza de carabineros, escúchame, en vez de focalizar la fuerza de carabineros en quienes están cometiendo delitos, en quienes efectivamente están saqueando y provocando incendios, Se concentran en la capucha. se concentra en la capucha y se genera además un profundo problema, que es que no sé si ustedes han pasado por... yo no quiero preguntar si han ido a alguna marcha, pero si han pasado por algún lugar donde hay olor a bomba lagrimógena, Generalmente les la gente- los desafío a no taparse la cara. Entonces, ¿por qué la persecución penal se produce en función de si tienes o no tapada la cara y no en función de quienes realmente No. están cometiendo delitos Es y que que- ya tienen que ser perseguidos es que en te nuestro puedo país? contestar. Entonces creo que el foco está mal puesto. Entonces es súper fácil salir públicamente diciendo ley antisaqueo, ley anticapucha, ley antibarricada, ley anti todo, cuando las medidas lamentablemente no van a ser eficientes para responderle a la señora que hoy ya está desesperada en Cata, su casa. quiero ser súper concreta, ¿ya? De acuerdo a lo de la capucha, puede existir matices y yo también estoy de acuerdo. Yo creo que la agravante del encapuchado tiene que ir cuando está cometiendo desórdenes públicos. Nada que ver No con las como una manifestaciones agravante pacíficas, general. porque efectivamente, sí, porque en las manifestaciones pacíficas efectivamente las personas necesitan cubrirse por X motivo, pero esto Puedes tiene que ver... poner una mano en la boca, no tiene por qué taparte la cara entera, no te funciona, Pepa. Pero tiene, no, por no eso, funciona. pero para hacer la diferencia, yo creo No que en vaya. desórdenes públicos el encapuchado tiene que ser castigado. Y yo ahí podemos tener un Solo un matiz. matiz, Marcela. Yo ayer leí el proyecto y dice en el contexto De del desorden público, por eso. No es usted va caminando por la calle ¿La y... antiencapuchado? Por eso. Sí, sí, no lo es un dice. paso Por eso te digo, es un Ah, agravante en ocasión de desórdenes públicos. Y todo esto en ocasión de desórdenes públicos. Por eso es importante, Cata, precisar. Porque la ley antisaqueo que ustedes abstuvieron, no votaron a favor, lo primero que dice, vamos a actualizar el concepto de desórdenes públicos. Y al mismo tiempo vamos a sancionar 3 situaciones. 1, portar arma de fuego. 2, lanzar objetos contundentes. Y 3, el que saqueare. ¿Cuál de esos 3 actos, cuál de esos 3 hechos que hoy día ocurren en ocasión de este contexto de crisis no son sancionables para la Revolución Democrática, no son condenables, no merecen una pena por parte del Frente Amplio como para que se abstengan? Muy sencillo. En Porque materia ahí no está ahí no muy están los sencillo. encapuchados. En materia de tipo penal, yo prefiero que tipifiquemos de manera distinta el tipo penal de saqueo para hacernos cargo de manera responsable de ese nuevo fenómeno delictual y que no reformemos en el marco de desorden público. A mí me parece un error en términos de sistematicidad. Y presentaron del una proceso indicación. penal, Pero la urgencia... ¿Presentaron una indicación? Y lo que No, nosotros no, entendemos, pero no nos... O sea, queremos que el proyecto avance. Sí. O sea, y nadie puede acusarnos de que no queremos que el proyecto avance. Queremos que el proyecto avance y se mejore. verdad, es un Y por paso. eso nos abstuvimos y por eso, de hecho, estamos dando la discusión hoy día en seguridad y la vamos a dar en sala. Catalina. En sala también. Sí. Pero yo repito, o sea, cuidado aquí con los populismos penales. no, Yo creo pero que nos hice la hagamos diferencia. responsables de manera Hice la responsable diferencia. esto. Y perdón, y aquí yo quiero ser también súper clara con esto. El problema, ¿dónde empieza y dónde termina el desorden público? Porque Fabiola Campillay
estaba esperando micro para irse a trabajar en un contexto de desorden público y le llega una bomba lacrimógena en la cara y queda ciega. Terrible. Entonces, no me vengan con que es sencillo. ¿Y eso de quién es culpa? No, ¿De quién es perdón, culpa? ¿De Carabineros eso, o de los que estaban defendiendo? Pero, María José, yo creo que de eso... No, de ella no es nada de culpa. De ella no es nunca la culpa. Jamás. Pero perdón, pero de todo, discúlpeme, chiquilla, ¿por qué Carabineros hizo eso? María José, Porque había ese tipo de cosas todos tenemos que hacernos cargo, son dolores demasiado profundos y creo que ahí no debiera haber discusión. Yo les quiero proponer algo, primero, antes de despedirlas. Yo creo que no hay que tenerle miedo. ¿Qué nos va a proponer antes de despedirnos? No me tomes a mal. No, es porque es la tele, ustedes saben. Hasta nosotros salimos del aire. Yo creo que los diálogos son interesantes, no hay que tenerle miedo al diálogo, los matices son importantes, se producen en cualquier momento de la vida. Pero a mí me gustaría en rigor, y a todos nos gustaría, que utilizáramos la Cámara 2. Porque ustedes son representantes escogidas por el pueblo de Chile. Y a lo mejor hoy día son las más importantes representantes del Poder Legislativo. Decirle algo a Chile a través de la Cámara. Decirle algo a las personas que esperan lo mejor de ustedes, también lo mejor de nosotros como comunicadores, que pueden ocupar esa Cámara porque hay muchas personas, muchos, si no todos los chilenos que están esperando lo mejor de nosotros. Alejandra. Mira, yo sé que la angustia y la incertidumbre ha sido, yo creo que el sentimiento que ha abordado al país y a los chilenos y chilenas. Y no siempre hemos estado a la altura de los desafíos y especialmente hoy día con la crisis. Pero yo creo que las palabras de ustedes, las angustias de ustedes, porque lo debo decir, en la provincia no se vive la misma angustia que en Santiago o en las capitales regionales. Y es por eso quizás hacer el llamado al ministro del Interior, a que yo creo que hoy día todos los que estamos aquí vamos a estar dispuestos en colocar lo mejor de sí, tanto los partidos políticos como las jefaturas de bancada, para poder acelerar todos los procesos que sean necesarios para lo antes posible resguardar a la ciudadanía y el orden público. Muchas gracias, Alejandra. Marcela. Decir que lo hicimos muy mal, nos equivocamos, nos escuchamos y entendimos que la actitud en la política tiene que ser distinta. Entendemos que no porque se venga del lado contrario va a ser un proyecto malo. Entendemos que hoy día lo primero es escucharlos a ustedes y de verdad, créannos, estamos trabajando con la mayor urgencia que podemos. Estamos haciendo todo lo posible dentro del marco de la legislación de poder poner los temas sobre la mesa. Nosotros hoy día estamos a disposición para conversar, para acordar, así como lo hemos hecho en los últimos días, y vamos a seguir con ese mismo sentido de urgencia y de acuerdo para, ante todo, primero escuchar a la gente. Ojalá así sea, Marcela. Catalina. Yo creo que la gente hoy día le ha dado una lección a la política, le ha dado una lección a la política tradicional, le ha dado lección a una política que se ha encerrado en las paredes de las instituciones y que no ha escuchado lo que está pasando en la calle, no solamente ahora, sino que por años. Yo creo que hoy día es hora de hacerse cargo, y hacerse cargo no solamente de tomar las decisiones poniéndonos de acuerdo entre nosotros, sino que hacerse cargo escuchando a la gente y haciendo que la gente sea parte de la toma de decisiones. Hoy día, cuando nos permitimos soñar con una asamblea constituyente, tiene que ver con eso, con la posibilidad de que la ciudadanía decida. Cuando hablamos de la dificultad por la que han pasado los vecinos y vecinas y que nos ha interpelado al mundo político a hacernos cargo de una agenda social, decimos, hoy día hay que trabajar en sueldo mínimo, hay que trabajar en pensiones, hay que trabajar en salud, hay que trabajar en una reforma tributaria que nos permita robustecer todos estos derechos y abrir la billetera del Estado recaudando más recursos. Hoy día también tenemos que hacernos cargo del orden público, porque la ciudadanía lo ha dicho muy claramente también. Hoy día tenemos una urgencia, yo creo que estamos todos disponibles a avanzar en esa materia, pero también tenemos una urgencia en materia de esclarecimiento de lo que ha pasado con las tremendas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y que lamentablemente tienen a la población asustada, herida, un Chile que hoy día está mutilado y que tiene que recomponerse. Y yo creo que eso también tiene que ver con cómo somos capaces de generar un proceso de verdad, de justicia y de reparación. Gracias, diputada. María José. Mira, yo quiero pedir perdón por la incapacidad que hemos tenido, sobre todo en este tiempo, de no generar esos acuerdos más rápido. Es difícil, tenemos muchas diferencias, pero creo que si no somos capaces de hacerlo, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo creo que Chile hoy día es un país más pobre, es un país más desigual, a pesar de que todo esto nace para, de alguna forma, poder mejorar las condiciones, va a ser muy difícil y quiero hablar sinceramente, porque las expectativas están muy arriba y los dolores de Chile hoy día van a aumentar. Va a venir, y no quiero ser catastrófica, pero hay que ser responsables, una crisis importante de empleo, en los sueldos, y eso hay que decirlo con claridad. Y por eso una recesión, yo mira, no lo sé,
pero es muy posible que tengamos una recesión. Y por eso es tan importante que las medidas que tomemos ahora no sean populistas, sean responsables, porque si no, no nos vamos a hacer cargo. Y en segundo lugar, a mí me duele todo y en eso creo que nosotros como mujeres tenemos una empatía distinta. Han sido días muy angustiantes, yo creo que todos hemos llorado y por eso yo creo que no hay nada que dignifica más a la política cuando somos capaces de ponernos de acuerdo. Lo último. Yo dejé de ir ahora a una presentación a la Contraloría que me parece importante también contarle. Quiero agradecerle al diputado Andrés Molina de Bópoli y a Diego Chalper de Renovación Nacional, porque estamos trabajando también como Chile Vamos, queremos fortalecer, hemos dejado atrás nuestras diferencias, yo a la Marcela adoro, y fuimos a presentar porque hoy día hay muchos funcionarios públicos que lamentablemente no están haciendo su pega. Por ejemplo, si una persona se enferma y va a un CEFAM, ni siquiera les curan las heridas. ¿Qué hablar de las listas de esperas en los hospitales? Entonces, aquellos funcionarios públicos que hoy día no están trabajando, a mí no me parece justo que además cobren por esa pega. Y el llamado que fuimos a hacer a la Contraloría es para que vuelvan a sus trabajos y especialmente a los que atienden a las personas que están enfermas. Así que, Andrés Molina, diputado de Bópoli, muchas gracias. Empujemos y que el Contralor ojalá ponga corte porque la gente no puede seguir esperando ni en sus trámites, pero especialmente cuando está enfermo. Solo decir que el común denominador de de las cuatro, ha sido pedir disculpas. El perdón es un acto muy noble. Les queremos agradecer.